Buenos días. Estamos en 1979, en el Estadio Shea, en pleno partido entre los Jets y los Patriots. Se dispone a lanzar la pelota el capitán de los Patriots cuando de repente el árbitro detiene el encuentro. Acaba de caer sobre la fila 15 del estadio una máquina cortacésped desde el cielo, hiriendo a 2 personas. Una de ellas morirá a los pocos días. Una máquina cortacésped. Bien, Estados Unidos va camino de convertirse en un país especialista en tirar cosas desde el cielo y vamos a hablar de drones militares. Como muchos sabrán, estos drones comenzaron en la guerra de Vietnam, fueron evolucionando, no nos importa ahora mismo cómo, y vamos a situarnos en el año 2000, donde yo digo que aquí ocurrió el momento cuñado. Me explico. En el año 2000, Estados Unidos estaba empleando drones aéreos de manera novedosa para buscar a Osama Bin Laden, que ya por la época era muy conocido, y le estaba buscando por las zonas montañosas de Afganistán. En el tercer vuelo experimental con drones, le vieron. Vieron a un señor con barba, alto, rodeado de guardaespaldas, dirigiéndose a un refugio, y ahora viene el momento cuñado, porque Richard Clark, un alto mando del ejército, dijo: ¿por qué no armamos estos drones y le disparamos? Y es que los drones, hasta entonces, solo eran de observación y vigilancia. Pero gracias a Richard Clark, desde entonces se armaron con bombas y misiles. Un año más tarde, tenemos justo el 11S. Y esto es la excusa perfecta para iniciar la mayor campaña militar de drones de la historia. Ya el objetivo no era vigilar a los terroristas, sino que era eliminarles. No fue George Bush el mayor precursor de esa técnica, que era el presidente cuando los ataques, sino que fue su sucesor, Barack Obama. Hay que entender por qué un político quiere usar drones para hacer este tipo de tareas. Ojo, no es difícil. Perdón, es difícil. Un dron es algo relativamente barato, es discreto, no levanta ruido mediático, no envías tropas de tu país y, en teoría, solo vas a generar las víctimas, unas pocas víctimas, del país al que vas a atacar. Entonces, a Barack Obama le interesó tanto esta técnica que le cogió el gusto y tenían unas reuniones todos los martes con su equipo, con su gabinete. En esas reuniones tenían una lista negra de objetivos terroristas. Y Obama tenía la última palabra sobre si ese objetivo terrorista era capturado o era eliminado. Internamente, esas reuniones se conocieron como los Terror Tuesdays. En su cabeza, todo era perfecto y empezaron a lanzar ataques de drones en países donde no estaban legalmente en guerra, como si no hubiera un mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En su cabeza no era perfecto, pero la realidad no siempre se cumple. Y es que, además de eliminar los objetivos terroristas, empezaron a eliminar mujeres, ancianos, niños. De hecho, a veces disparaban y no sabían a quién iban a disparar. Ojo, a ver, hay que aclarar que un dron no dispara de manera autónoma con inteligencia artificial, sino que hay gente en el terreno, en el suelo, la CIA, que normalmente rastrea y persigue a los objetivos y dice al dron: aquí, dispara aquí. No disparan de manera autónoma. Bien, de todo esto la Casa Blanca apenas daba explicaciones, ni cuántos ataques hacían, ni cuántas víctimas había, nada. Era todo muy ocultista porque, ya digo, hacían ataques en países que no estaban en guerra. Hubo un alto mando militar que dijo que el problema no era de los drones, sino era de esos inútiles que rastreaban los objetivos, que eran unos mantas. Ese señor, Mark Garlasco, fue defenestrado del ejército norteamericano. También hubo un soldado, Daniel Hale, que reveló que en 2012 uno de los momentos más sangrientos de ataques con drones, en 5 meses se hicieron 500 ataques y de ellos casi el 90% de las víctimas no tenían nada que ver con el terrorismo. Ese señor tampoco está en el ejército de Estados Unidos ya, le han mandado a la cárcel
Y entonces llegó un momento en que esto no podía taparse. Quiero decir, por mucho que la Casa Blanca no quisiera hablar de estas misiones y de que estaban haciendo el desastre y era una chapuza, no podían pasarlo por alto. Entonces se pusieron serios. ¿Qué pasaba? Regla número 1. Los drones son manejados por el ejército, pero las misiones son dirigidas por la CIA. Eso es, según el artículo de Seguridad Nacional norteamericano, artículo 10. Las muertes no tienen repercusión legal en Estados Unidos. Si los dirigiese el ejército, sí. Otra cosa, una genialidad. Barack Obama lo que hizo fue cambiar la definición de víctimas civiles. Lo que dijo fue que todas las víctimas que muriesen por ataque de dron iban a ser automáticamente consideradas como terroristas hasta que en el futuro se considerase lo contrario. O sea, un genio. Entonces, estaban haciendo una chapuza, la prensa la tenían encima, no hacía más que fallarla, hasta que se cruzaron con este señor, Faisal bin Ali Yaver. En adelante, Faisal, por favor. Y en agosto de 2012, a este señor, un dron Predator con misiles Hellfire disparó y mató a sus vacas. Sí, las vacas. La gente tiene vacas y las vacas no tienen un escudo de fuerza antimisiles. Lo que pasa es que al lado de las vacas también estaban su cuñado y su sobrino. Faisal ha estado casi 10 años yendo de juzgado en juzgado, exigiendo justicia y respuestas de por qué atacaron a su familia y a sus vacas, aun y cuando su familia daba discursos anti-Al-Qaeda. Llegó a ir al Congreso de Estados Unidos, se juntó con los políticos y a la vuelta a su país, a Yemen, le citaron en un sitio discreto y le dieron 2 bolsas de basura con $100.000 en su interior. ¿Ya? Ni el cuero de los maletines ni nada. Afortunadamente, hubo un juzgado alemán que sí que le dio la razón a Faisal. Y aquí es el momento, ¿sabéis el chiste? La mala noticia es que hay mierda para comer, la buena es que hay para todos. Aquí, pues, un juzgado alemán echó la culpa a Alemania. ¿Por qué? La mayoría de ataques de drones salían de suelo alemán, de la base norteamericana de Ramstein. Entonces el juez dijo que Alemania tenía la obligación de asegurarse que esos drones que despegaban tenían que cumplir los derechos humanos de la guerra. Ramstein, por cierto, el grupo de música que estáis escuchando, se escribe con 2 M's, la ciudad con una. Entonces, todo esto, esta historia, me lleva a pensar si realmente los ataques de drones, las armas y el nuevo paradigma que está habiendo va a ser posible regularlo con leyes o con mandatos políticos, etc. El mundo está cambiando, ya se está viendo en la guerra de Ucrania que los drones y la doctrina militar y tecnológica están cambiando radicalmente y a la par hay un grupo de trabajo en Naciones Unidas que están intentando regular las armas letales autónomas, como los drones. China ya ha dicho que no va a firmar nada de lo que salga de ahí. Entonces, si tenemos un cambio de escenario político militar tan radical en cuanto a tecnología, en cuanto a doctrina, todos los países se están rearmando, no tengo claro si va a ser fácil regularlo y prohibirlo, tal y como se ve con otras armas como bombas de racimo. A fin de cuentas, también, a pesar de que hubo el accidente que he escrito al principio de la charla, Estados Unidos no prohibió que máquinas cortacésped sobrevolaran el cielo. Muchas gracias.